Hace tiempo hablaba con un amigo y me estaba contando de un viaje que hizo con su familia. Entonces, se fue con la familia, se fueron a Colorado, otro amigo padre, se fue con su familia y pues rentaron una cabaña. Entonces dice que cuando estaban ahí en la cabaña, pues estaban disfrutando el día. Dice, pues a mí se me antojó ir a caminar y dice que pues se fue en el bosque a caminar. Era después de mediodía. Dice que caminó buen tiempo, dice que estaba pues admirando los paisajes que había, seguía caminando y seguía caminando, pasaron varias horas y luego ya atardeció, empezó a oscurecer y se dio cuenta pues que se había perdido, que no se acordaba cómo regresar. Entonces dice que le dio miedo porque ya estaba oscureciendo y no se acordaba cómo regresar. Entonces dice que trató de encontrar el camino y siguió caminando por horas hasta que finalmente vio una luz a lo lejos. Dijo, bueno, pues voy a irme hacia esa luz a ver si allí, si no, pues a ver si me ayudan. Y siguió caminando. Dice que cuando se iba acercando empezó a escuchar las voces de su familia y pues entre más los escuchaba, pues más contento se ponía, ¿verdad? Porque ya había encontrado la casa de donde había salido. Y finalmente pues encontró a su familia, ¿verdad? Muchas veces nosotros también es como si anduviéramos en una oscuridad y la oscuridad siempre da miedo. ¿Por qué? Porque nos sentimos inseguros, no sabemos si vamos en el camino correcto o no vamos en el camino correcto. Y pues a veces parece que pues en esta oscuridad necesitamos una luz. Y eso es lo que pasa cuando vemos a la sociedad, lo que nos rodea. A veces nos da miedo, especialmente cuando vemos tanto mal, tanta distracción que hay en nuestra sociedad. Cada quien en su mundo, cada cabeza es un mundo y cada quien está en su mundo. Y a veces eso nos da miedo porque nosotros también decimos, bueno, ¿qué es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que hago en este mundo? Y a veces no nos preguntamos ni siquiera eso. Decía Anthony de Melo, decía, hay gente, dice, que se levanta dormida, va todo el día, dice, dormida, y luego va y se acuesta dormida. Y a veces nos pasa a nosotros así, que vivimos en esa oscuridad, en ese sueño y no despertamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nos quedamos nomás viendo aquí abajo lo que hay, lo que nos rodea, lo material. Y es todo lo que nos preocupa, el trabajo, el tener esto, tener aquello, el cuidar de la familia, pero casi nunca vemos hacia arriba. Eso es lo que nos invitan las lecturas de hoy. Nosotros fuimos creados para lo eterno, una vida eterna. Y por eso es importante que aprendamos a mirar para arriba. Es decir, ¿quién nos ofrece esa vida eterna? Porque a veces nos quedamos aquí nada más dormidos y no despertamos. La invitación es ponernos a reflexionar, entrar dentro de nosotros mismos y ver lo que está dentro, lo que tengo que trabajar, lo que tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar el sentido de mi vida. Fui creado para algo más grande, no nada más para esta vida, porque esta vida se acaba. Es importante tener lo necesario, pero todo se nos va a acabar. Por eso es bueno preguntarnos, ¿qué va a pasar al final de mi vida? Al final de mi vida, ¿voy a estar contento con las decisiones que he tomado o no voy a estar contento? ¿O voy a sentirme feliz realmente de mi vida? ¿O voy a sentirme triste porque mi vida no fue de lo mejor? Es bueno preguntarnos eso desde ahorita. ¿Qué es lo que le da sentido a nuestra vida? Y por eso los Reyes Magos nos son muy simpáticos, nos atraen. ¿Por qué? Porque nos representan a nosotros. Son aquellos hombres que pues también andan buscando. Y eso es lo que pasa con nosotros, le buscamos un sentido a nuestra vida, queremos ser plenamente felices. Y a veces no hallamos dónde. Por eso estos hombres salen a la búsqueda.
Y no fue fácil, porque dicen por ahí algunos escritores que duraron 1 o 2 años buscando. Y nos dice el Evangelio que en esa búsqueda llegan a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, y pues ¿dónde van a buscar un rey? En un palacio. Desde el primer lugar al que se dirigen es al palacio con Herodes y le preguntan que dónde ha nacido el rey de los judíos. Herodes no sabía nada. Entonces se sobresalta, se asusta y nos dice el Evangelio que toda la ciudad se asustó porque algo nuevo está por llegar. Viven en la oscuridad. Y esa oscuridad en la que vive Herodes y viven los demás, pues representa el poder político, el poder que ya está establecido, donde el interés es el de uno mismo. Pues voy a pensar nomás en mí mismo, me voy a olvidar de los demás, el egoísmo. Y entonces si alguien pasa hambre, pues a mí qué me importa. Pues total, ni conozco a esa persona. Si alguien está sufriendo, también. ¿Por qué? Porque el interés es yo mismo, mi bienestar, mi bien. Y eso es lo que llamamos indiferencia. Decía la Madre Teresa de Calcuta que el peor pecado que vemos en nuestra sociedad hoy viene a ser la indiferencia. Porque somos indiferentes al sufrimiento de los demás. Entonces a veces es muy fácil quedarnos en nuestra comodidad y seguir buscando nuestros propios intereses. Y ese es el orden que está establecido este mundo. Por eso cuando se anuncia un nuevo rey que trae otras ideas, sobresalta aquella ciudad. Y entonces da miedo. ¿Y qué pasa con Herodes? Se pone a buscar a Jesús, empieza a preguntarle a los líderes religiosos dónde había de nacer el Mesías. ¿Con qué intención lo busca? Porque quiere matarlo, no quiere ceder su poder, no quiere dárselo a nadie. Y de hecho, Herodes, 7 años antes de que naciera Jesús, mató a 2 de sus hijos, porque pensaba que le querían quitar su trono. Hasta eso llegó, a matar a sus propios hijos. Y después de que nace Jesús, 3 años después, él muere. Entonces dices, ¿de qué sirvió todo aquello? Las decisiones que hizo. ¿De qué le sirvieron? En cambio, si hubiera recibido al Mesías, si lo hubiera conocido, su vida hubiera cambiado. Pero no quería encontrar al Mesías para matarlo. Entonces vemos la intención que tiene. Los líderes religiosos sabían dónde iba a nacer el Mesías, pero nadie hace nada. Se quedan todos con los brazos cruzados. Y eso nos pasa también a nosotros. Porque a veces sabemos dónde podemos encontrar a Cristo o las decisiones que tenemos que tomar, pero a veces es tan conveniente quedarnos donde estamos, en lo que estoy metido, en mi vida diaria, la rutina, y ahí nos quedamos, pero no buscamos, no vamos más allá, no salimos de nosotros mismos y no encontramos a Jesús, y por lo tanto no encontramos el sentido de nuestra vida. Seguimos en la oscuridad de este mundo. Y por eso los magos, que son los que buscan a Jesús sinceramente, pues una vez que salen de la ciudad, vuelven a ver la estrella. A veces hay que salir de la ciudad, del pensar común, del pensar de todos. Y hay que irnos aparte y volver a nosotros mismos y decir, ¿qué tengo que hacer para encontrar la luz en mi vida? En medio de estas tinieblas que a veces vivo, ¿cómo puedo encontrar esa luz? Y tan pronto salen de la ciudad, ven la estrella nuevamente. Y la estrella esa, bueno, no es el cometa Halley, sino que es la luz que nos ilumina, que nos lleva hasta Jesús, la luz que Dios nos da para que podamos encontrar a Jesús. Y cuando empezamos a ver esa luz, entonces viene una esperanza y una alegría. Aristóteles habla de la caverna, ¿no? Tiene sus escritos de que a veces dice, todo lo que cuando uno está en una caverna, dice, todo lo que conoce es lo que está dentro, oscuridad. Pero no ha salido de la caverna, de la cueva. Dice, pero una vez que sale, empieza a ver todo diferente.
Y tenemos que llegar a ese momento. A veces tiene que pasar un clic en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder empezar a ver la luz que me trae esperanza, que me trae un sentido a mi vida, cuando hago lo correcto, cuando tomo las decisiones correctas, cuando hago el bien a los demás, cuando me preocupo por aquellos que amo y estoy al pendiente de sus necesidades. Y viene como una luz, una esperanza y una alegría y una paz. Ese es el resultado de que vamos acercándonos a Dios. Y finalmente, los magos pueden encontrar a Jesús. Lo encuentran y se llenan de aquella alegría. Imagínense ustedes al contemplar a Jesús, a Dios, al Rey que tanto querían ver. Y pues están de pie y se postran ante Jesús. Es decir, tienen que dejar su orgullo atrás. Y esa es la actitud de nosotros también para poder encontrar la luz. Tenemos que dejar nuestro orgullo atrás. Todo es don de Dios. Él es el dador de todos los bienes. Lo único que es mío es el pecado y por lo tanto, si soy pecador, necesito a Dios. Necesito en mi vida. Y esa es la manera en que hay que postrarse, recordando que somos polvo. Así se postran ante Jesús. Luego le ofrecen oro, le dan homenaje que se le da a un rey, se le presenta oro. Y le presentan también la mirra, el incienso. La mirra representa el amor, el servicio, la entrega. Lo mismo que el incienso también, que representa el servicio. Es decir, darle nuestra vida a Jesús. Y lo que vemos allí cuando uno contempla a Jesús es que uno se llena de gran alegría y está contento. ¿Por qué? Porque está contemplando a Jesús, al Salvador, en este niño tan pequeño que nos ama tanto. Pero a veces queremos quedar allí ante Jesús, pero a nadie le está permitido quedarse ante Jesús. Vas, lo encuentras, te llenas de alegría, pero luego desaparece. Es como jugar a las escondidas. Lo encuentras y te da mucha alegría, pero después desaparece. Es como cuando vas manejando, que hay mucha neblina. Sabes que vas en la dirección correcta, pero a veces la neblina no te deja ver nada. Y entonces te confundes, vienen los obstáculos, los problemas. Y dices, ¿ahora dónde está? Pues sigue buscando, sigue buscando. Es el llamado a nuestro evangelio, es buscar a Jesús, seguir buscando hasta el final de nuestras vidas, hasta el final de nuestras vidas. Decía por ahí un rabí, le decía a sus estudiantes, les dice, ¿cómo se dan cuenta que ha amanecido? Y le dice uno de sus estudiantes, cuando puedes distinguir a una cabra de un perro. Y le dice el maestro, pues no. Y le dice el otro, bueno, cuando puedes distinguir una higuera de un viñedo. Y dice, no. Y luego le dice, entonces dinos, ¿cómo podemos darnos cuenta que ha amanecido? Dice, te das cuenta que ha amanecido cuando puedes contemplar en el rostro de los demás a un hermano, a una hermana. Entonces te das cuenta que ha amanecido. Así es como llega la luz a nuestras vidas, sabiendo que Dios está cerca y que los demás son nuestros hermanos. Pedimos a Dios que nos ayude en la oscuridad de nuestras vidas a encontrar esta luz que es Cristo, para que también nosotros nos llenemos de esa alegría. Que así sea.